Okay. Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga María del blog danielymariaonline.com y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Jean-Pierre Cortés desde Dallas, Texas, nuestro amigo Fertility Care Practitioner, con un tema que nos han preguntado bastante, me parece, desde que empezamos a hacer estos videos sobre los hijos, pero voy a dejar que hagas tú la introducción, Jean-Pierre, y también los disclaimers, si es que hay uno que hacer, y que nos cuentes de qué se va a tratar este tema. Pues este tema es una pregunta que la leí en este libro de Sexo como Dios manda, que se llama ¿Cuántos hijos un católico debe tener? Yo creo que para empezar vamos a dejar bien claro que no vamos a juzgar a nadie ni a criticar a nadie, porque muchos piensan que tan solo con este título ya les vamos a dar duro, ¿no? Antes, por el contrario, lo que queremos a través de nuestras experiencias es dar consejos, tips, para que el matrimonio pueda decidir. Y creo que lo principal es que el primer disclaimer que queremos decir es que esto está exclusivamente para matrimonios. Que aquellas parejas que no están casadas por la Iglesia Católica, que por favor no esperen y se casen lo más pronto posible. Pero esto es para aquel matrimonio. Pero aparte de eso, el segundo disclaimer, que debió haber sido el primero, es para aquellos que creemos en Dios. Porque todo lo que vamos a hablar es a cara de Dios. Tenemos que poner primero a Dios para que lo que vamos a hablar fluya y se entienda. Porque por ahí seguro nos van a salir un montón de gente a criticar, que hoy escuché esto, que dijeron esto, que ellos nos dicen que para tener hijos tenemos que tener estos puntos. No. Y eso ya entrando en esto del tema, primero es de que hemos sido creados a imagen y semejanza para tener una sexualidad con cara a Dios. O sea, eso es lo fundamental. ¿Y qué significa esto? Significa que todo acto íntimo, conyugal, tiene que ser unitivo, una unión no solo física, sino una unión espiritual, intelectual, creativa y emocional. ¿No? Esto de los puntos que siempre hablamos como profesionales del cuidado de la fertilidad, de lo que es el SPICE, ¿no? Los aspectos multidimensionales de nuestra sexualidad. Pero a pesar de esto, también es que nuestra sexualidad en la intimidad conyugal tiene que ser abierta a la vida, es procreativa, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, del segundo punto, por ejemplo, de lo que es procreativa, es de que ni tú, María, ni yo tenemos el derecho de tener un hijo. No es lo que acabo de decir. No tenemos el derecho a tener un hijo. Y esto es muy importante porque a veces decimos, voy a hacer un hijo. Y qué monstruoso que se escucha. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero se escucha muy feo porque nosotros no hacemos un hijo, procreamos un hijo, le ayudamos a Dios y es Dios el que decide que tengamos un hijo o no. Nosotros somos transmisores de la vida, no somos creadores de la vida. Transmitimos la vida. Eso. Nosotros creamos, podemos, no sé, crear un buen pastel de productos, pero cuando podemos hacer un buen pastel, no crear, podemos hacer un buen pastel con algo que ya está creado, ¿no? Como el trigo, que se hace la masa, etcétera, etcétera. Pero un hijo no se hace. Como dices tú, se ayuda en la procreación, en donde, usando el raciocinio, el matrimonio va a poder formar parte de la creación de un nuevo hijo, pero siempre y cuando Dios quiera. Porque y como tú bien dices, no es un derecho, y mucha gente ha malentendido esto, y por eso es que existen tantas, no sé, quisieran no usar esa palabra, pero tantas aberraciones, ¿no? Que a fuerza vamos a tener un hijo como de lugar, al costo que sea, y por eso hay vientres de alquiler, y por eso hay fertilización in vitro, y por eso hay
todas estas técnicas de reproducción asistida tan inmorales. Por eso hay adopciones cuando no es una familia ideal para un niño tiene derecho a papá y a mamá. Pero como estamos con esta idea tan metida en la cabeza y a lo mejor con un egoísmo, pero bien arraigado de que a como dé lugar voy a tener un hijo y no importa el costo, ¿no? Es que esa es la mentalidad. Y la otra cara de la moneda es cuando no tenemos estos conceptos bien claros, como decía al comienzo, con cara a Dios, está, por ejemplo, uy, ahí viene un hijo. Ahora este hijo nos va a traer este problema. Oye, este hijo, ya no voy a poderle comprarme el iPhone del año. Entonces, ese pensamiento egoísta, porque es egoísta, porque piensa solamente en esa persona, esta mamá o papá que piensa así, es porque se aleja de Dios. Y entonces te alejas de Dios y cuando sacas a Dios de tu vida puedes hacer lo que te da la tú piensas que puedes hacer lo que te da la gana y cometiendo esas fechorías de las que hablabas o incluso llegar, por ejemplo, al aborto, ¿no? O toda esta anticoncepción, que ya no vamos a hablar de eso porque hemos hablado mucho en los videos anteriores y quizás, como dicen, por ejemplo, los mexicanos, este tema de cuántos hijos debe tener un católico es como el pilón, ¿no? De todos los videos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pero sí es importante mencionar ahorita lo de la anticoncepción porque no solamente existen los anticonceptivos, sino que vivimos en una cultura anticonceptiva. Sí. 100% anticonceptiva. O sea, ya no se ven los hijos, esto es el otro extremo, ya no se ven los hijos como un regalo, ya se ven como una carga que hay que evitar a toda costa. Sí. Entonces, por eso existe el plan A y el plan B, el plan C, el aborto. Si te falló todo esto, todavía puedes matar a tu hijo, ¿no? O sea, hay que, a como dé lugar, evitar ese problema tan grande que son los hijos. No, y sabes, otra cosa, más o menos planteando quiénes somos, el problema que estamos, no problema, sino en el mundo en el que estamos viendo, es de que muchos matrimonios reciben una presión de muchas personas, por ejemplo, oye, ¿solo tienes un hijo? ¿Tienes 3? ¿Tienes 5? ¡Wow! ¿En qué mundo vives? Están locos. Están locos. Entonces, muchos matrimonios lastimosamente reciben toda esa presión y cuando no estás bien bien formado, bien no solo informado, sino bien convencido de quién realmente somos hijos de Dios, que estamos abiertos a la unidad y a la procreación en la intimidad conyugal, que no hacemos un bebé, que procreamos un bebé, que ayudamos a Dios. Entonces, cuando no tienes esos conceptos bien puestos en tu cabecita, los matrimonios pues se meten, como decías tú, en todo lo de la anticoncepción, que en muchos de los casos dan consecuencias a abortos, sí. o a otras cosas, ¿no? Que ya tantas cosas que se ven, ¿no? Entonces, sí. Eso es primordial, o sea, vivimos en un mundo con mucha presión, de la famosa sobrepoblación. También, por ejemplo, se me viene a la mente de esto del egoísmo de tan sea del esposo como la esposa, de querer ser pues los gerentes de sus compañías o los dueños de X, Y o Z, y para llegar a eso no quieren tener más niños, ¿no? Entonces, para aquellos que no saben qué es lo que Dios quiere para nosotros en el matrimonio con respecto a esto de cuántos hijos un católico debe tener, lo primordial que quiero dejarles o que se lleven con ellos después de haber visto este video es que la iglesia no tiene por qué meterse para nada en la respuesta de esta pregunta. La iglesia no se mete para nada. Lo que la iglesia quiere es crear conciencia, crear un razonamiento, dar unos consejos para que el matrimonio pueda ellos dos decidir siempre y cuando abiertos a la voluntad que Dios quiere que sean, abiertos a lo bueno que ellos le pueden dar a una nueva vida, pero sin egoísmo. Yo pienso que eso es lo fundamental, de que la iglesia quiere aconsejarnos, quiere darnos todas las herramientas para que el matrimonio pueda decidir. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, o sea, poniendo este
video de cuántos hijos un católico debe tener, incluso con una pregunta a veces hasta chocante, porque no es tan fácil meterte en los zapatos de uno y decir, oye, pues yo no tengo trabajo, oye, no tengo esto, oye, ya tengo 5 niños, oye, etcétera, etcétera. Pero es bueno traerlo, no a discusión, sino a un conversar, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que podríamos entrar en lo que, no sé si tú has escuchado, pero yo he escuchado muchísimo. Oye, en Génesis Dios le dijo al hombre, crezcan y multiplíquense. Ujú. Y muchos, y yo he escuchado, muchos dicen, es que mientras tenga más hijos, voy a ser más bendecido y Dios me va a amar más. Mentira, eso es mentira. O sea, en ningún lado de la Biblia dice eso. Ahora, esto de multiplicarse es de que estar abiertos a la vida. Pero en ningún momento dice, oye, ten un cierto número de hijos que vas a ser más bendecido. Yo no sé, yo nunca he escuchado eso. Pero lo que sí hay que tener presente es cómo puedo yo agradar a Dios en mi intimidad conyugal para que Él decida si quiera tener más hijos o no. ¿Por qué? Porque los hijos, nosotros ayudamos, pero nosotros no decidimos en que ya va a haber una nueva vida. Oye, ¿cuántos matrimonios tienen intimidad como Dios manda y Dios no les da un niño? Es que eso es. Y es más, ¿cuántos, sobre todo que he visto, cuántos activistas en esto del campo de pro vida han nacido producto de una violación? En donde esta mamá nunca se imaginó querer tener un niño o niña, pero porque lastimosamente a través de una violación pudo haber habido una nueva vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios es el que decide si vamos a tener hijos o no. Nosotros no. Entonces, cuando recibimos este mandato de que vamos a multiplicarnos, nosotros no estamos decidiendo si vamos a tener más hijos o no. Es que Dios va a decidir si vamos a tener hijos o no. ¿Por qué? Porque si el matrimonio sabe identificar cuándo son fértiles y cuándo no, el que tengan una intimidad conyugal en los periodos infértiles de la mujer, no estás yendo en contra de Dios, no estás yendo en contra de Dios. Antes, por el contrario, estás decidiendo naturalmente en que, por las razones que ya vamos a hablar en unos minutitos de estos tips, pero decides espaciar a través de una paternidad responsable como respuesta al amor que Dios le tiene a ese matrimonio y que tú le tienes a él en el momento en que tú dices, Señor, si tú decides que tengamos hijos, bien, pero nosotros en este momento vamos a tener intimidad no en los días fértiles, sino en los días infértiles. Pero ojo, es Dios es el que decide cuántos hijos vamos a tener. Sí, y también creo que es importante aclarar que no porque estés utilizando un método natural, ya estás teniendo una apertura generosa a la vida, ¿no? Porque hay personas que utilizan el método natural como un método anticonceptivo. Están totalmente cerrados a la vida. No, nosotros no vamos a tener hijos o solo vamos a tener uno y un perro porque qué difícil, porque qué complicado, porque o sea, simplemente no le vas a dar la oportunidad a Dios de decidir, ¿no? Estás utilizándolo minuciosamente para no traer vida, pues. Entonces, ahí se podría estar utilizando un buen método que aprueba la iglesia, que es natural, que es bueno para ti, pero lo puedes estar utilizando mal, lo puedes estar utilizando de forma egoísta. Totalmente de acuerdo. Y es eso la clave, lo que acabas de mencionar, María. Porque si nosotros decidimos darle la espalda al Señor, por ejemplo, utilizando un método natural, pero de una manera egoísta, diciendo, no, yo no quiero tener más hijos, yo no. Si tú tienes esa mentalidad, estás dándole la espalda a Dios porque ya no es unitivo ni procreativo el acto íntimo conyugal. Y es más, es por eso que muchos sacerdotes, cuando escuchan el término planificación natural familiar, se le paran los pelos de punta porque se puede caer en lo que acabas de mencionar. Y es por eso que en el modelo Creighton nosotros enseñamos que es una verdadera planificación familiar natural, porque el método se puede emplear con un buen porcentaje, con un 99.5% de efectividad, a evitar el embarazo
pero a la misma vez con un 98% de efectividad con las parejas de fertilidad normal para poder concebir. Entonces, eso es clave porque no hay ningún método natural ni artificial que sea 100%. Y como lo hablábamos en otros videos, ni siquiera la esterilización femenina o masculina es 100% efectiva. Ni siquiera esos métodos permanentes, ¿no? Que utiliza todo el mundo como cuando ya dicen, ya, hasta aquí, no más. Sí, tal cual. Tal cual, o sea, esto es clave, ¿no? O sea, primero, cuando reconocemos quién es Dios y qué es Dios para nosotros y cuál es nuestro deber para con Dios en esto de lo unitivo y lo procreativo. Y después de que Dios es el que decide si vamos a tener familia o no. Él es el que tiene control. Es más, nosotros con el modelo Creighton y con la ayuda de naprotecnología podemos ayudarles a los matrimonios, mujeres, a tener una mejor salud para que por ende puedan, porque si es que Dios quiere, tener familia. Con ningún doctor de naprotecnología, ningún practitioner del modelo Creighton, te pueden garantizar un bebé. Es que nosotros no somos Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, y es por eso que cuando nosotros caemos en eso de que yo soy el que hago los hijos, en mí está todo, sin mí Dios no puede, caes en eso del Superman y en verdad que no somos nada, porque Dios es muchísimo más que nosotros, es nuestro creador y Él es el que decide. Entonces eso es clave para todos los aspectos y eso es lo que quiero que nos quedemos bien claro. Ahora, ya yendo a esto de lo que es la verdadera planificación familiar natural, la cual se la recomendamos a todos estos matrimonios. Hay muchos métodos naturales, está el Billings, el sintotérmico, el modelo Creighton, el Marquette, etcétera, etcétera, pero que son efectivos y precisos, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia nos dice lo que hay. No es que uno va al ciego así como tapado los ojos y a ver si tengo intimidad o no, porque eso no ayuda al matrimonio. Y en esto de enseñarle a muchos matrimonios que quieren espaciar los hijos por razones que vamos a hablar en un ratito, pero yo me he encontrado en que hay muchas esposas que se ponen así como unos tapaojos, como para cuando los caballos se les pone para que... Y la señora está, no, yo no quiero tener intimidad, yo no quiero tener intimidad, yo no quiero tener intimidad. Y eso le causa mucho mal al matrimonio. Sí. Eso le causa. Entonces, vamos ahorita a entrar en esto de por qué un católico tiene una opción, la necesidad del mutuo acuerdo, es clave, del mutuo acuerdo, en decidir si puede ayudarle a Dios a procrear o no. Mira, San Pablo decía en Primera de Corintios, el capítulo 7, del 3 al 6, dice, que el marido cumpla su deber conyugal con la mujer, y lo mismo la mujer con el marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Del mismo modo, el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. No priven al otro de lo que es suyo, a no ser de mutuo acuerdo durante algún tiempo para dedicarse a la oración. De nuevo, vuelvan a vivir como antes para que Satanás no los tiente por su incontinencia. Esto lo digo como condescendencia, no como mandato. Y hemos hablado mucho de eso en otros videos. Es muy Pero de otra manera, ¿verdad? De otra manera. Sexual. De otra manera, sí, pero es súper importante la intimidad sexual en el matrimonio. Es súper muy importante, muy importante. Alguna vez, déjame decirte nada más rápido, ¿sí? una anécdota que me acordé ahorita en un blog de Planeación Natural de la Familia, y donde pues muchas personas ponen ahí sus comentarios y todo, ¿no? Había una chica, una esposa, que decía que no había entendido bien el método, que ya tenían muchos bebés muy seguidos, que estaba muy cansada, muy estresada, que con tal de conseguir paz mental, ella y el esposo habían llegado al acuerdo de que en no sé cuántos meses, o no sé si un año, iban a estar sin intimidad sexual. Y dije, pobre hombre, Dios pobre mío. hombre, ¿no? Pobre hombre. Ella también, imagínate el estrés de tener tres bebés en menos de 3 años, o sea, puede ser muy estresante para el cuerpo, para la mente, ¿no? Emocionalmente, para para una todo. mujer.
¿no? Para el ambiente matrimonio familiar, también. sí. No, y es excelente ese ejemplo que pones, María, porque cómo nosotros caemos, y yo he escuchado, me voy a casar y voy a buscar al hombre, al niño con la niña para tener la parejita y ya. Y ya. No, y ¿sabes? Caemos en un error porque nos queremos hacer dioses. Queremos nosotros decidir qué es lo que vamos a tener. Y ojo, no estoy diciendo que no se pueda planear de acuerdo, no sé si llamarle normas, sino de acuerdo a una buena conciencia con cara a Dios. Me explico. Tú puedes decidir, tú puedes planear todo lo que tú quieras. Mañana me voy a ir de vacaciones, voy a tomar el avión y mira lo que pasó. Dios nos manda una diabólica pandemia y todo lo tenemos que dejar a Dios. Y creo que de todo lo que vamos a hablar es confiar en Dios, pero usar la razón con cara a Dios para poder decirle sí a Dios en cada momento, incluso, ojo lo que voy a decir, incluso para espaciar los nacimientos de nuestros hijos de acuerdo a lo que vamos a mencionar ahorita, a los tips. Y el primer tip es ese, rezar y preguntarle a Dios cuántos hijos quiere Él que tengamos. Mira esa pregunta, porque volviendo a este ejemplo de esta pareja que decía, yo quiero tener la parejita y quiero hacer esto y le voy a poner esto. ¿Y qué tal? Y se casó esa pareja y no pudieron concebir, porque Dios lo quiere. Entonces, pues no solo eso, sino ese punto de rezar y preguntar es ¿por qué? Porque el matrimonio tiene que confiar en Dios, pero siempre y cuando esa confianza tiene que estar basada en una comunicación con Dios. Cuando no se reza, cuando no se ora con Dios, ¿cómo vas a hablar con Dios? ¿Cómo le vas a preguntar cuántos hijos quiere? ¿No? Después, discernir solo entre los esposos. Aquí no hay ni la suegra, ni el suegro, ni tu mamá, ni tu papá, ni la iglesia, ni el Papa Francisco. No hay nadie. Es entre el matrimonio. Nada más en el matrimonio, así es. Y ¿sabes algo? A veces en que no sabemos comunicarnos entre matrimonio. Y es difícil. Pero para eso espero que aquellos matrimonios que nos escuchan, que aprendan a leer un buen libro o a buscar ayuda con un buen terapeuta católico para que dé pautas de cómo dialogar, porque a veces no dialogamos. Y eso es un diálogo que se tiene que dar constante. Después, algo que me llamaba mucho la atención y no me había puesto a pensar, María, quizás tú, por la gloria de Dios, tienes un buen número de niños, lo cual es, ya me imagino que en cualquier momento nos vas a brindar tu felicidad, pero es algo de que uno cuando va a decidir o va a discernir cuántos hijos quiere tener, aparte de que el matrimonio tiene que pensar en ellos dos, porque el esposo puede tener problemas médicos o la esposa puede tener problemas médicos, pero aparte de eso, ¿cómo piensas en tus hijos que ya tienes? ¿Cómo les va a beneficiar esta nueva vida? ¿O cómo les va a ayudar a esta nueva vida a tus hijos que ya tienes? Nadie se pone a pensar en eso. Es más, la vez pasada escuchaba y decía, ay, mi niño ya tiene 8 años, yo ya no quiero que tenga otro hermanito porque mi niño no va a poder jugar con este nuevo hijo porque ya mi niño tiene 8 años. Mira esa aberración que a veces, y ojo, no estamos juzgando ni criticando, sino estamos poniendo el punto en el que a veces no pensamos en quizás preguntarle a este niño, oye hijo, estamos esperando un nuevo bebé, qué alegría, ¿qué piensas tú? ¿Te llena de emoción? Oye, estoy más que seguro y estoy más que seguro que en tu vida familiar ha pasado eso, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Nos ha pasado muchísimo, Jean-Pierre, muchísimo. Cuando hemos tenido reuniones con otras familias y ya hay niñitos más grandes o ya hay familias ya muy completas donde solamente hay 2 hermanitos o 3 hermanitos y ya no más. Y nosotros siempre somos la multitud, ¿no? Llegamos y empieza la fiesta y nos vamos nosotros y se acaba la fiesta, ¿no?
Pero también siempre tenemos, o con mucha frecuencia, pues tenemos la alegría de un bebé, ¿no? Traes un bebecito en una carreola o lo que sea. Y todos los niños, mami, podemos tener un hermanito. Mami, por favor, ¿por qué ellos tienen un hermanito y nosotros no? ¿Cuándo vamos a tener un hermanito? ¿No? Y ya muchas de estas mamás, pues ya se cerraron a la vida de alguna manera. Entonces, como que les cuesta a las mamás decirles, no, nosotros ya no vamos a poder o ya no tenemos la posibilidad de tener un bebé, ¿no? Y es como, no sé, yo no tendría el corazón para decirle a un hijo mío, ya para nada, jamás vamos a tener nunca una posibilidad de tener un hermanito, por ejemplo, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, y yo lo he escuchado también en otras familias, lo que tú me estás diciendo, o sea, es impresionante a qué es lo que hemos llegado, ¿no? Porque años atrás no era así, ¿no? Años atrás, niños por donde sea, ¿no? Y muchos piensan, no, es que ya hay otro niño, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer. Antes por el contrario, una nueva vida da algo, una alegría que no se puede describir y es esa alegría que tú nos compartes, ¿no? O sea, y no solo eso, mira, uno de los puntos que tiene que la persona discernir es, por ejemplo, el matrimonio discernir es cómo voy a poder educar si viene otra nueva vida, ¿no? Si Dios me da otra nueva vida. Pues bien fácil, cada niño es un mundo y a cada uno tienes que dedicarle el tiempo completo. Si una mujer que nos está escuchando es ingeniero o doctor, etcétera, o abogada o incluso presidenta, a ti mujer te puedo decir que la felicidad más grande que te va a dar a ti no es tu trabajo, son tus hijos. Y también, Jean-Pierre, a los niños, que queremos darles todo, porque pues es nuestra naturaleza de papás, ¿no? Que el niño quiere bicicleta nueva y con todo el corazón le compraríamos la bicicleta si pudiéramos. Si quiere iPad nueva, con todo el corazón se la compraríamos. Lo que no nos damos cuenta los papás es que un hermanito es el mejor regalo que le podemos dar a un niño. Bingo. Un hermanito es Bingo. para siempre, un hermanito es un amiguito para siempre, es Bingo. compañía para siempre, es desde que está en la pancita, pues ya los niños ya tienen una razón más para rezar, ya tienen una ilusión grandísima de que ya viene el bebé, empiezan a comprender, ¿no?, el valor de la vida humana desde la concepción. Ahorita, por ejemplo, veníamos en el carro, ahorita que te platicaba que íbamos a este río que nos encanta, y veníamos hablando, no sé por qué, del tema del aborto. Entonces me decían mis hijos más grandes que no entienden cómo es que las personas, llegando a cierta edad o llegando a ser adultos, pueden pensar que el aborto está bien. Dicen, porque una persona desde que es niño sabe que un bebé es un bebé desde que está en la panza de su mamá, ¿no? Y digo, a lo mejor no lo tienen muy claro porque a lo mejor en su familia no existía esta situación que tenemos nosotros, ¿no? Cada vida es un regalo, cada vida es una alegría, cada vida es sagrada, cada vida la esperamos con inmenso amor. A lo mejor ellos no tuvieron esa situación que ustedes tienen y por eso para ustedes es muy claro, pero para ellos no. En fin, de repente nos ponemos a filosofar de estos asuntos, ¿no? Pero fíjate, o sea, mira, es que es cierto lo que dices, o sea, uno puede, y muchos matrimonios trabajan de sol a sol porque piensan que dándoles lo mejor, el iPhone del año, la tableta o el celular o el Apple Watch, etcétera, es lo mejor que le están dando a sus hijos. Mentira. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es tu presencia, tu amor, tu cariño, jugar con ellos. Y lo que acabas de mencionar es muy cierto, o sea, es que es impresionante cómo un adolescente de 13, 14 años pueda privarse de ir a la bicicleta con sus amigos para quedarse con su hermanito de 1 año y jugar con él. Es impresionante cómo ese adolescente aprende a amar con ese niño de 1 año. Y aprende a expresar ternura, ¿no? Porque sí, todo el mundo llegamos a una edad en la que decimos, ay, mamá, ya no me toques ni me beses delante de nadie, eso no es cool si me abrazas cuando están mis amigos. Sí. Pero cuando está el hermanito, se derriten de amor y besos por el chiquito, ¿no? Sí. Y te digo, es una experiencia del río donde vamos. Miras cómo los grandes cuidan al chiquito para que no se vaya muy lejos. Es como que todo el mundo tiene su atención, su cuidado, su cariño en el chiquito, ¿no? Que son virtudes hermosas. Sí, ves en los niños. Tal cual. Y eso es lo que queremos que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Los hijos son un regalo de Dios, no son un estorbo, no son
oh, ya viene a malograrme la vida o a empeorarme la vida, no. No, no. Pero eso no quiere decir que sin egoísmo o pensando en razones médicas o en razones en donde se está viviendo mucha presión familiar de muchos ámbitos, no puedas decidir en algún momento decirle, Señor, dame una chance, en estos momentos no podemos tener otro niño, pero si tú nos lo mandas, gloria a Dios. Si el matrimonio tiene esa mentalidad, esta pregunta de cuántos hijos un católico debe tener, sobra. Y además reciben al bebé que te mande Dios con una alegría y una apertura y una felicidad, yo creo que mucho más grande que el matrimonio que tiene miedo, que no, por favor, ya no quiero otro, qué difícil, qué complicado, sí estoy abierta a la vida, pero por favor, Señor, no, 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 no. Es cuando llega una sorpresa, porque siempre ocurre una sorpresa de vez en Sí, cuando, ¿no? sí, no, Cualquier método que utilices. y efectivamente, o sea, de lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que no se pueda llevar una verdadera paternidad responsable o una verdadera planificación familiar natural con algún método ahí que es muy efectivo, como el que enseñamos con el modelo crédito, es muy preciso, muy efectivo, pero no son al 100%, ¿no? O sea, entonces, si el matrimonio tiene esa mentalidad de que entre ellos van a discernir sin egoísmo, poner las cosas sobre la mesa, qué razones graves tengo, qué problemas médicos tengo, qué problemas psicológicos tengo, porque pueda que la mujer o el hombre estén pasando por problemas psicológicos, o incluso sus hijos estén pasando por problemas psicológicos graves, etcétera, etcétera. Aparte de eso, lo importantísimo es lo que acabamos de decir, que no podemos ser Dios, que solo existe un solo Dios y Él es el que decide si vamos a tener familia o no. Eso es Así clave. es. Y también, como dices, Jean-Pierre, como que esa sensación o esa idea de que tenemos un poquito el control, el hecho de que Dios nos dé estos conocimientos para nosotros poder decidir cuando hay situaciones graves, como las que mencionas, es también como Dios diciendo, yo respeto tu libertad, ¿no? Claro. Yo respeto 100% tu libertad. Y además Dios nos dio inteligencia, libertad y voluntad. Y en esto de la planeación de la familia, todo esto es importante, todo esto es como cómo aprender a sentirnos felices y plenos con la situación familiar que tenemos, ¿no? Pero siempre utilizando los recursos que nos da Dios, ¿no? Es que no podemos, o sea, muchos dicen que la fe por un lado y la razón por un lado. No, la razón iluminada con una fe 100% cristiano-católica va a hacer que el razonamiento nos dé a nosotros las herramientas necesarias para que en nuestro acto libre y responsable podamos decidir siempre buscando la felicidad y siempre buscando la vida eterna, que esa es la clave. Sí, yo te voy a platicar de esta familia que para mí son mis héroes y los quiero y los admiro con todo mi corazón. Es una familia de Venezuela. Tú sabes cómo está la situación en Venezuela. Y aún así, ellos están abiertos a la vida. Ellos utilizan método natural. De hecho, estuvimos enseñándoles un poco sobre Creighton. Ellos conocían otros métodos, incluyendo el Billings. Tienen un chiquito con parálisis cerebral, que es un niño así hermosísimo. Tú ves la sonrisa de ese niño y se te olvida que existen problemas en el mundo, ¿no? Es una belleza el niño. Pero bueno, a pesar de que ahorita pensaban que no era un buen momento para tener otro bebé, ya tienen 4. Dios les mandó uno. Entonces ahorita están en la espera del 5º bebé. Fueron duramente criticados por la familia, la suegra, el médico, todo el mundo, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Pero ellos tienen una alegría tan grande por esa bebita que viene. Es niña, por cierto. Entonces dices, Señor, si esta familia que además te ama tanto, que además se ven tan felices, si ellos pueden recibir con amor un bebé, ¿qué nos puede tener de este lado del mundo donde lo tenemos todo? ¿Qué motivos pueden ser lo suficientemente fuertes para decir, no, Señor, yo no más, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo ya no, hasta aquí llegué? Es que Esos son ejemplos de vida, ejemplos de verdad, que estamos viendo de verdad, ¿no? Y los necesitamos. Esos ejemplos de vida los necesitamos. Y hay algo que, por ejemplo, a veces he escuchado que me han dicho, Jean-Pierre, pero ¿por qué hablas esas cosas? No te metas en la vida de nadie, dice. No seas un chismoso cuando brindas esta información a otra gente. Aparte de que me da mucha risa o mate la risa,
Es tristeza porque eso es lo que el demonio quiere, ¿no? El demonio no quiere que tú cuentes eso lo de esa familia o que, por ejemplo, en tu vida personal muestres a otros, ¿no? En los videos de tu página has pasado estos de cómo tus niños hacen un cake, cómo tus niños juegan con esto los TikTok, ¿no? Y se ve la alegría de estos niños, ¿no? Y es eso lo que necesitamos hoy más que nunca. Y creo que una de las razones por las cuales estamos haciendo estos videos es eso, porque queremos que sepan otros que existe Dios, que Dios nos ama y que quiere que seamos felices. Pero feliz, por ejemplo, teniendo los hijos que Él quiere que nosotros tengamos, nunca diciéndole no a Él. Y no solamente en lo de los hijos, ¿eh? Estamos hablando en muchísimas cosas. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría hacer tal y tal cosa? Y a veces hasta engañamos, mentimos, robamos para hacerlo, para llegar a eso. Y le decimos, Dios, salte de aquí que no quiero nada contigo y no quiero que te metas en mi vida. Y ese es el gran problema. Y me alegra muchísimo de esta familia. Ojalá que nos escuche y rece por nosotros, igual que nosotros vamos a rezar por ellos. Pero es cierto, o sea, necesitamos esos ejemplos de vida. Necesitamos decirle a la gente que no está sola, que Dios está con ellos, incluso aunque tenga un pan y ese pan se divida en 5 o 6 bocas, porque Dios les ha mandado otro niño. O sea, y eso es lo que Pues queremos, ¿no? O sea, se sienten millonarios y esto lo he visto en, pues como nosotros tenemos una familia numerosa, tenemos contacto con muchas familias numerosas y lo vemos en todos los casos, se sienten millonarios. A lo mejor tienen una casita muy sencilla, a lo mejor tienen los niños poquitos juguetes, a lo mejor la ropa es heredada, ¿no? De uno a otro. Ándale, del A lo mayor al mejor juegan menor. con la misma bicicleta Sí, todos, pero se sienten felices. felices. Y eso También es, saben compartir. Hay muchas cosas que ves exclusivamente en estas familias grandes, que dices, "Ah, yo quiero sabes, familia". ¿sabes algo? Yo quiero decirle a aquellos que piensan, no, una familia más de 2, 3, no, no, no se puede. Mentira. Yo no he visto ninguna familia numerosa que no tenga problemas de vida o muerte. ¿Que tiene problemas? Bienvenidos al club. Todos. Si no tuviéramos problemas, estuviéramos muertos. Pero de que se sacan los pelos los unos, no. Lógicamente, si saben vivir bien, van a vivir felices, aunque solamente tengan un par de zapatos para toda la semana. Aunque no tengan el iPhone del año, aunque no tengan el celular del año. Así es. Van a vivir 100%. Entonces, resumiendo, primero hay que rezar, preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, conocer acerca de cómo es nuestra intimidad conyugal y hemos tenido muchísimos videos sobre eso. Tercero, discernir sin egoísmos, discernir siempre abiertos a que si hay alguna enfermedad, si hay problemas muy graves psicológicos, podemos decirle a Dios, Señor, ayúdanos a espaciar. Pídele al Señor. Entonces, ¿qué? Incluso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Jean-Pierre, ¿No? pero es algo que a veces no se considera mucho, la cuestión de la mujer. Como decíamos antes, tener muchos chiquitos con poco espacio entre ellos puede llegar a ser muy estresante. Por supuesto que sí, en tu cuerpo, en tu mente, existe la depresión postparto, la lactancia es bien difícil. Claro que Dios entiende que puedes Por necesitar un supuesto, break. por O sea, no te voy a supuesto. decir, tienes que tener hijos cada 9 meses hasta que te llegue la menopausia, porque si no, no eres una buena católica. Eso Claro, no, eso no es cierto. eso no te lo está diciendo Dios. Dios te dice, quiero tu bien, quiero tu felicidad, pero también quiero que entiendas que si tú tienes una apertura generosa a la vida y que si tú estás abierto a recibir a todos los niños que yo te quiero dar, puedes ser también, pero inmensamente feliz. Por Y supuesto. otra cosa que le quiero decir a las mamás, porque me toca mucho conocer estos casos, una mamá con 2 o 3 niños que ya se siente súper estresada. Quiero que sepan, mamás y matrimonios en general, que esta es una sensación muy común cuando ya tienes 2 o 3 niños. Pero, y creo que es una prueba que nos pone Dios para ver qué tanto confiamos en Él. Porque Sí. cuando ya llegas a ese nivel de estrés y dices no más, y ya te esterilizas o ya te tomas la decisión con tu esposo de que no más, no le estás dando la oportunidad a Dios de demostrarte que el número 4 es como entrar, no sé cómo decirlo, pero para mí fue como un premio, ¿no? Cuando llegó mi bebé número 4, sentí un nivel de estrés que estaba aquí y que bajaba a la mitad, ¿no?
la niña más grande ya te está ayudando. Los chiquitos Claro. ya se están dando cuenta de que ya son hermanos mayores y que ya tienen responsabilidad. Sí. Tu nivel de creatividad, de tolerancia, de 1000 cosas aumenta así en una proporción que ni te imaginas. Pero es como, te digo, es como, no sé si es como una prueba que nos pone Dios para decirle, Señor, a pesar de que estoy en este nivel y yo creo que ya no puedo, pero tú crees que sí puedo. Claro. Entonces empiezan a llegar una cantidad de bendiciones que jamás ni Daniel ni yo nos imaginamos, porque nuestro bebé número 4 fue sorpresa. A lo mejor si no hubiera llegado esa sorpresa, hubiéramos dicho, hasta aquí, 3, no más. Y cuando llegó nuestra sorpresa nos dimos cuenta que podíamos con la 4 y el 5 y que queríamos otros 5, pero fue hasta que llegó ella. Entonces, mamás, denles oportunidad a Dios de demostrarles. Déjale a Dios hacer de Dios. Así es. Y tú, en el papel que estemos, tenemos que hacer nuestro papel. Pero si queremos nosotros hacer de Dios, sí, olvídate. Es lo malo. Cuando ya empezamos nosotros a decidir, como si no existiera Dios, como si todo dependiera de nosotros, ahí es cuando ya nos negamos nosotros mismos unas bendiciones que ni nos imaginábamos, que ni siquiera nos pasaban por aquí. No, y por último, o sea, lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, existen estos métodos de planificación familiar natural que pueden ser utilizados como verdaderos métodos de paternidad responsable. Los ha dado Dios porque quiere que sepamos de él, de ellos. Aprendámoslo. No nos quedemos, ay, yo rezo todos los días, se lo voy a dejar todo a Dios y yo no voy a poner de mi parte. Es como si se te rompió el caño en la cocina y dices, voy a rezar 10 Padres Nuestros y solito se va a arreglar. Mentira. Mentira. O también escuché un ejemplo muy interesante de cuando tienes un accidente y te rompes un brazo y dices, bueno, yo voy a ir al Santísimo porque ahí en el Santísimo se me va a arreglar el brazo. Puede ser que sí, porque Sí, Dios es todopoderoso, totalmente, Dios es totalmente. omnipotente. Pero lo más sensato es que vayas a emergencias y te pongan ¿cómo se llama esto? Ay, sí, Eso, sí, sí. un yeso. Yeso. Y con eso sanes, ¿no? Pero también existen, hay personas que tienen una espiritualidad, tan fuerte y una confianza en Dios tan grande que deciden así dejarle 100% a Dios el número de niños que van a tener. Y también conozco estos ejemplos, pero así en primera mano. Y que son familias que tienen 10, 12 hijos, pero que además Dios naturalmente espació a esos niños entre 12 y 18 meses, entre uno y otro. Y la mamá sigue abierta a la vida y feliz, y los niños felices cada vez que llega un hermanito. Y eso también es completamente válido, es hermoso, es admirable. Dios, claro que te va a bendecir de una manera muy especial si tienes esa mentalidad, ¿no? Nosotros, pero para nada vamos a emitir un juicio al respecto. No. Pero para las personas que queremos saber un poquito más de cómo funciona esto, cómo podemos espaciarlos, que le queremos meter un poco más de cabeza, existen los métodos naturales. Sí, ¿no? Perfectamente bien. Cualquiera que sea tu decisión con respecto a este tema, pero de cara a Dios. Siempre de cara a Dios. Pues muy bien. Yo creo que estamos. Sí, déjame decirte una cosita más que tenía por aquí anotada. Dime. Nunca he conocido una familia numerosa, jamás, que se haya arrepentido de tener todos estos niños. Nunca, jamás. Pero sí conozco muchas, sobre todo ya papás pues ya de edad avanzada que tuvieron poquitos hijos o que nomás tuvieron uno o dos porque ellos decidieron, arrepentidos. Nos hubiera de no gustado haber tenido más, sí. Sí he ya cuando escuchado se eso. fueron los niños del nido y, ay, ¿por qué no tuvimos más? Porque... O, por ejemplo, teníamos un diácono aquí en nuestra parroquia que se moría por tener nietos, se moría, pero así ya se sentía como que ya se le iba la vida y no llegaban los nietos y no llegaban los nietos. Creo que solamente tenía una hija, o una hija y un hijo, y los dos no se querían Ni se van a casar, casar. no querían hijos, andaban viajando por el mundo y tenían un montón de diplomas y de títulos. Y el pobre hombre muriéndose por tener un hijo. Entonces él nos decía a Daniel y a mí, vayan a la casa a hacer más bebés, váyanse a la casa a hacer más bebés. Ustedes son o sea, no saben la bendición que tienen ustedes, nos decía, ¿no? Increíble, ¿no? Las cosas que... Y es cierto, sí, las experiencias que a veces uno puede pasar con un niño, no las vas a conseguir ni teniendo el carro eléctrico más moderno del mundo o los viajes de lujos que te puedas dar por otras partes del mundo, ¿no?
No. Y también un poco hablando de lo que decíamos de las mamás súper estresadas, yo creo que también es una creencia general de que entre más niños tienes, menos tiempo tienes. Y ese es otro número, como decimos Daniel y yo, los números de Dios son totalmente incomprensibles para los números humanos, ¿no? Por ejemplo, ahora que tengo 5 niños, tengo tiempo de dedicarme a mi ministerio, tengo tiempo de hacer estos videos, tengo tiempo de editarlos. No sé cómo, porque ellos Impresionante, ¿no? se tienen entre ellos se cuidan y se entretienen entre ellos se ayudan, los grandes a los chiquitos, ellos se organizan para hacer cosas. Algo que no pasaba cuando solamente tenía uno, que yo era todo su universo, o cuando solo tenía dos, que estaban bien chiquitos y me necesitaban hasta para comer y para ir al baño, o cuando tenía tres, o sea, Es impresionante. no se puede explicar cómo funciona la cosa, pero de que vas a ser feliz si le dices que sí a Dios, te lo garantizo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente. Bueno, yo creo que estamos y pues si alguien tiene alguna duda que nos contacte, ¿no? Y ánimo, ánimo, ánimo. Hay que decirle sí a Dios en todo. Sí, y también antes de despedirnos, creo que es importante recordarles que existe el modelo Creighton para espaciar a los niños, que es muy efectivo, y al revés, ¿no? Cuando una familia desea tener hijos y no ha podido por alguna razón, el modelo Creighton nos puede ayudar. El modelo Creighton nos puede ayudar a detectar si hay algún problema que necesita tratamiento. La naprotecnología llega a la raíz del problema y puede sanar ese problema. Si Dios quiere, por supuesto. Si Dios quiere. Siempre es si Dios quiere. Bueno, no hay la naprotecnología va a ayudar a la salud de la mujer. Ya el resto se lo dejamos a Dios para que Él haga de Dios. Y si quiere darle, pues, familia a este matrimonio, pues el matrimonio tendrá familia, ¿no? Pero es Dios. Otra manera de estar abiertos a la vida también, Jean-Pierre, aparte de saber que nuestra salud está bien, nuestra salud reproductiva y todo esto, es la adopción, ¿no? Hay familias que no pueden o pudieron tener poquitos hijos, pero ellos quisieran con todo su corazón tener más. Estar abiertos a la vida es también estar abiertos a la adopción. Pero fíjate, ahorita me has hecho acordar, escuché de un caso de un matrimonio que a contraviento y marea, ellos querían tener un niño, aunque sea adoptado. Quizás el deseo es muy bueno, pero igual tenemos que dejarle hacer a Dios que haga de Dios, en el sentido de que buscar nosotros todas las posibilidades, pero no hacer, yo quiero esto. Si Dios no me lo va a dar, no me importa, yo lo quiero. Y estaba un esposo, fíjate, que él todavía estaba, de esta pareja, él todavía estaba, no sé si llamarlo indeciso, sino que él no se veía como padre adoptivo, pero la esposa le quiso imponer y pudieron adoptar, pero esa pareja no pudo sobrevivir en el matrimonio. Entonces, es cierto lo que dices, la adopción tiene que estar ahí siempre, pero discerniendo. Estos puntos de que hablamos, rezar a Dios para que, ok, Señor, no puedo quedarme embarazado o embarazados, ayúdanos a discernir. Si lo haces solo, si la mujer o el esposo lo hace solo para este caso de la adopción, sin hacer este diálogo en el matrimonio, sin consultarse, y lo hacen a toda costa, a veces eso, porque yo lo he escuchado, aunque parezca mentira, lo he escuchado, pero es cierto, hay que darle vida a eso de la adopción, porque como hay muchos matrimonios que se mueren por tener hijos, y es válido, hay muchos niños que se mueren por tener más padres. Incluso, ¿sabes algo? Ahorita me has hecho acordar. Mencionabas del diácono, de que le encantaría tener quizás nietos, ¿no? Porque ya está un poco mayor. Pero yo he escuchado, por ejemplo, de matrimonios que pues ya tuvieron, no sé, 3 niños, y ellos queriendo tener más niños no pueden, porque Dios es así, o sea, ¿qué le puedes hacer? Y eso que naturalmente y biológicamente todo estaba bien. Esos padres de familia también, por ejemplo, pueden ser en Estados Unidos se les llama foster parents, ¿no? O sea, brindas a una nueva vida en tu hogar y quizás de ese foster parent se puede ir a una adopción, ¿no? Fíjate, eso ahorita pero siempre y cuando discerniendo los dos,
Porque Así ahí es. también he escuchado de matrimonios que el esposo todavía está indeciso, o la esposa, etcétera, etcétera, pero los dos. Creo que pasa mucho en el lado de los hombres, ¿no? Como que les cuesta un poquito más de trabajo a él abrirse a la posibilidad de la adopción y de ser foster parents, todo esto. Y por eso es importante, como decíamos al principio, esto es una decisión de los dos. De De los los dos, eso, dos. de las dos. La iglesia no tiene nada que ver No se aquí, puede meter nadie. nadie, ni es Esposo y solo los esposa. dos, los dos, los dos. Una Efectivamente, vez una discernir. terapeuta, a mí, ahí está Danielito otra. Hola. Hola, guapo. Ok, corazón. Una vez una amiga terapeuta me decía, es que si algo no es bueno para todos, no es bueno para nadie. Porque creo que en ese entonces mis hijos querían tener un perrito y Daniel no estaba muy convencido. Dice, si no es bueno para Daniel, no es bueno para nadie. O sea, la familia no va a estar contenta si no lo toman en cuenta a él, ¿no? Totalmente. Al final ya se convenció y hubo una situación ahí donde nos regalaron un animalito y Daniel ya está feliz y todo, pero es porque estuvimos todos de acuerdo y felices de recibir al perrito, ¿no? Así es la situación. Sí, Bueno, sí, todas las situaciones en el matrimonio, todas, todos de todas, todas. acuerdo, Pero pero es, en que ese tema de los hijos es como muy específicamente, tienen que estar muy de acuerdo los dos. y nuevamente, preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Sí. Por eso decíamos al comienzo del video, ya nos hemos pasado del tiempo, pero lo que decíamos, con cara a Dios, ¿qué es lo que Dios Sí. quiere para mí? Y déjale que Él decida, y Él es el único que decide. Muy bien. Así es, Jean-Pierre. No sé si tienes algún otro No, punto. yo creo que ya, Ya Dani te está demandando por ahí. sí, Pues muchas gracias, Jean-Pierre, como siempre, por tu tiempo, ánimo, por iluminarnos tanto en estos temas de sexualidad, de familia, ánimo. de planeación natural de la familia. Y esperamos pues pronto estar ya grabando un nuevo video con todos los Seguro que sí. temas, sobre todo la gente que nos pregunta, ¿no? Y si tienen cualquier duda muy específicamente de este tema, se pueden comunicar con nosotros. Aquí ponemos al final nuestros datos, pero de preferencia con Jean-Pierre, que él tiene que él tiene unos directorios maravillosos, sobre todo la gente que se interesa mucho en esto de aprender el crédito o de contactar a un médico NAPRO. Jean-Pierre tiene unos directorios que valen oro, ¿no? En diferentes países, ciudades, etc. Entonces, gracias por su paciencia, porque este ha sido un video un poquito más largo. Sí. Esperamos que sea de mucho enriquecimiento y esperamos que muchas familias que no se han animado a abrirse a la vida otra vez, esperamos que en unos 9 meses nos den la sorpresa de que le dijeron que sí a Dios y que ya viene otro chiquito en camino. Que nos ha pasado mucho a nosotros también, a Daniel y a mí, por compartir nuestro testimonio, ¿no? De abrirnos a la vida, y sobre todo Daniel, que vivió una conversión, él no era católico antes, él no conocía este concepto de tener una familia numerosa, no conocía este concepto de la planeación natural de la familia, y después de su conversión fue así como un giro de 180 grados y ahora es así, pues como yo. Entonces muchas familias se han abierto a la vida gracias a que, pues que Dios nos ha dado este llamado de compartir, ¿no? Nuestro testimonio. Entonces, ojalá que haya muchos frutos de este video también. Muy Gracias, bien. Jean-Pierre. Nos vemos en el próximo Adiós. capítulo. Bye, bye.